Toda la atención del país estuvo enfocado en el colapso del edificio en La Vega. Causa consternación en toda la región del Cibao. Es un hecho que ocurre. Colapsó este edificio de 4 niveles. El derrumbe del edificio de 4 pisos, ubicado en la calle Las Carreras, esquina Sánchez. Tenemos imágenes. Miren el impacto. Las imágenes son más elocuentes que las palabras, ¿verdad? Miren ahí los socorristas. Un edificio de 4 niveles, como yo había dicho. Una tragedia. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. 6 personas quedaron. Ahí está la declaración del oficial de los bomberos. Como yo dije, es afortunado de que no hubo tragedia humana. 6 empleados quedaron atrapados. La fortuna es que ocurrió el mediodía y el grueso del personal, dice la crónica periodística, que ahí trabajaban más de 30 personas, pero que a la hora del colapso de la estructura solo estaban 6 personas laborando. 4 de ellas fueron rescatadas muy rápidamente y 2 mujeres, 2 empleadas, se prolongó su rescate por más tiempo y todavía en la noche de anoche pues restaba una señora que finalmente al filo de la medianoche fue rescatada. Eso es la gran bondad, ¿verdad? Ahí está el letrero de Multimuebles. Dice que la empresa lamentó lo sucedido mediante un comunicado y reveló que ese edificio tenía más de 30 años de construcción, pero fue adquirido por la mueblería en el 2008. Aseguró que el mismo se encontraba en un proceso de cambio de cristales exteriores en el primer nivel. Ahí está. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que sencillamente es un hecho que puede ocurrir, es un riesgo latente que puede ocurrir en cualquier edificación. Habría que establecer qué establece la investigación o a qué conclusión arriba la investigación. Si un edificio de 30 años, ¿qué pasó? Se dice que hace tiempo atrás tuvo un incendio. Ese incendio impactó la estructura. Se determinó si el edificio seguía apto para seguir siendo habitable o ocupado o utilizado, porque a veces un incendio puede debilitar la estructura, las columnas. Entonces, ¿hasta dónde las autoridades que intervinieron cuando el incendio que afectó este local pudieron determinar si su estructura no sufrió para que fuera entonces derribada, demolidas y reconstruido? Es una primera pregunta que yo como técnico en riesgo me hago, ¿verdad? Segundo, si el incendio que desplomó parte de esa estructura, la reparación del mismo, la reconstrucción, obedecieron a criterios con rigor técnicos, los cálculos estructurales correspondientes para soportar 4 niveles, ¿verdad? Hay un audio que sale por ahí de una señora diciendo que estaban reparando y que estaban sustituyendo cristales del primer nivel. ¿Qué pasó? Que derribaron unas paredes o una columna, ¿verdad? Ese audio de esa señora que se ha escuchado en las redes, que yo no sé si Rafael lo tiene aquí también, dice que iban a darle, que un primo de ella, un hermano de ella que es estructuralista, estaba comprometido a ir hoy al edificio para hacer una revisión
¿Y qué pasó? ¿Por qué se dilató la revisión? ¿Verdad? De igual manera, un ingeniero le advirtió al propietario, según el audio, porque la investigación es que va a determinar finalmente las causas reales que provocaron el derrumbe, el colapso de esta estructura. Pero según el audio, un ingeniero que conversó con los propietarios del inmueble le advirtió de que era un riesgo la reparación que se estaba haciendo y que debían desalojar de inmediato el edificio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué llegar a nivel extremo? ¿Y dónde estaban las autoridades locales? Los bomberos, el ayuntamiento, y obviamente las autoridades nacionales. Pues aquí muchas veces se dice que sabemos más de lo que ocurre en Ucrania con la guerra con Rusia que los pequeños detalles o hechos importantes como ese, porque ese pudo haber sido una tragedia si en vez de ocurrir a las 12 del día ocurre a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde en plena labor de ese personal de más de 30 personas o colmado de clientes en búsqueda de la mercancía de ese local que vende muebles. De modo tal que nosotros nos salvamos de no estar hoy llevando dolor y luto a muchas familias, decenas de familias de la ciudad de La Vega y del entorno del Cibao con este hecho lamentable. Y ahí yo conecto con el seguro y le digo a mi público, a mis seguidores, que aún existe una póliza que se llama Incendio y Líneas Aliadas, que se extiende a cubrir desde el incendio hasta las líneas aliadas, y en las líneas aliadas uno de los renglones es colapso de estructura. Este colapso de estructura perfectamente está cubierto bajo esta póliza, que si los propietarios de esta edificación tienen su seguro con un corredor X o Y de la zona del Cibao, entonces van a lograr la reposición de los daños. El valor asegurado se les repone a propósito de este colapso de estructura. De ahí entonces que hagamos conciencia de que los hechos pueden ocurrir y que es importante estar asegurado. Que nunca es gastar el dinero ni perder el dinero cuando usted hace un contrato, póliza, por un año, que su corredor, en este caso capellán, le dice, esto es lo que te conviene, frente a esta inversión o este costo de reposición, que es el concepto correcto que debemos aprender a usar, de 20, 30, 40 millones de pesos, te va a costar 4, 5, 6 millones de pesos anuales. Oye, no lo veas como un gasto, míralo como parte de tu inversión, míralo como parte de tu costo operacional, porque al momento de un colapso de estructura como este, entonces tú vas a perder más. Pero de igual manera, ahí entra lo que se llama interrupción de negocio, a causa de. Entonces, tu negocio tiene gastos fijos, ¿verdad? Y explico esta póliza. Tu negocio tienes que pagar sueldo, pagar servicios, préstamos, etcétera. Y entonces existe una póliza que se llama interrupción de negocio, que tus gastos fijos, tus costos fijos operacionales se mantienen independientemente a que se interrumpa la operatividad del negocio, aunque se interrumpa la generación de los ingresos para seguir cubriendo tus gastos fijos y tus costos fijos. Entonces existe una póliza que tú puedes contratarla a 3 meses o 6 meses de operaciones, que es el cálculo que se estila, se utiliza de manera racional para que el negocio pueda operar de nuevo. Y entonces esa póliza es importante tenerla dentro del programa de seguro para un negocio como este o cualquier otro que esté expuesto al riesgo de colapso de estructura o cualquier otro riesgo. Porque yo estoy hablando de colapso de estructura porque eso fue lo que ocurrió en La Vega y quiero conectar el momentum de seguro con el hecho. Pero de igual existe la póliza de responsabilidad civil.
La crónica periodística indica que varios vehículos estacionados en el parqueo de la empresa y en su alrededor también sufrieron. Entonces esos vehículos son de terceros, no son propiedad de los señores propietarios de ese local, de esa tienda colapsada. Entonces el vehículo mío, el de Pedro, el de Juan, el de José o de Josefina, el de Margarita, que estaban estacionados en los alrededores o en el parqueo del negocio, sufrieron daño, fueron explotados, cristales, neumáticos, carrocería o aplastados, ¿verdad? Entonces esos entran en lo que se llama responsabilidad civil. Si los señores no tienen una póliza de responsabilidad civil, entonces ellos tendrán que responder por los daños causados a la propiedad ajena, en este caso los vehículos. Y bajo una póliza de responsabilidad civil, entonces usted se ampara. Si usted está expuesto a un daño X, 10, 20, 30 millones de pesos, entonces haga una póliza que se acerque a la posibilidad de una demanda de la magnitud del daño que usted pueda provocar. Y entonces perfectamente usted le dice a los afectados: mira, capellán, o Marlon, o Rafael, o Margarita, o Josefina, yo estoy asegurado en X aseguradora, ¿verdad? Manden los reportes y los presupuestos correspondientes a esa aseguradora, que esa aseguradora va a responder por usted, por mí. Porque la responsabilidad civil es traspasar a un tercero, dígase aseguradora, la posibilidad, la probabilidad de que usted sea demandado por daños a la persona o a la cosa en los predios de operaciones suyas, por un hecho fortuito, accidental, casual, y el colapso de la estructura es un hecho que no fue intencional. Es decir, los propietarios de este negocio no tenían el propósito de la intención de que colapsara el edificio, pero colapsó. Entonces es un hecho fortuito, casual, que justamente es lo que el seguro cubre. Y entonces se le pasa los daños provocados a tercero a esa aseguradora. Y usted no se ve afectado doblemente. Porque imagínese usted que usted se ve afectado por la pérdida de su local, una, la paralización de su negocio, dos, y no tenga dirección del negocio, y tres, que lleguen las demandas por la reparación de los daños materiales a los locales alrededor de ese edificio, que seguro que sufrieron también. Tengo entendido que próximo a ese local colapsado están las oficinas regionales de la Cooperativa de los Maestros, una entidad de la cual estoy estrechamente vinculado. Entonces, si hay daño a ese local de la Cooperativa de los Maestros, bajo la póliza de responsabilidad civil de ese señor que aplica la reparación de los daños, no en la póliza de la Colnama, o que hace bien. Pero de igual manera está la póliza de persona, que entra también en responsabilidad civil. Los lesionados, ya sea parcial, temporal o definitivo, porque pierdan alguna extremidad superior, inferior, pierdan sus capacidades motrices o su capacidad de volver a trabajar, entonces tienen que ser indemnizados. Y es bajo la póliza también de responsabilidad civil que entra la demanda de esas personas, esos 6 empleados, ¿verdad? Que deben ser indemnizados. Y más que responsabilidad civil, ahí me corrijo, porque el RC entonces no aplicaría para empleados, es que deba tener la empresa una póliza de accidente o una póliza de vida para su personal, ¿verdad? Adicional a de riesgo laboral que debe tener. Entonces, por ahí también hay que pensar en el seguro. De modo tal que aprovecho este hecho tan lamentable que ha llenado de consternación a la ciudad de La Vega, de todo el Cibao y obviamente de todo el país, con el colapso del edificio de muebles en La Vega, para socializar, concientizar, comentar, reflexionar con ustedes la importancia del seguro. Ahí entra la póliza de incendio y líneas aliadas, que se extiende a cubrir el incendio más los daños catastróficos, dígase terremoto, ciclón, tornado, huracán, manga de viento, y que se extiende a cubrir el robo y que a la vez tiene la cobertura de colapso de
de estructura o derrumbe de estructura, que es lo que ocurrió. Que en este hecho también entra la póliza de interrupción de negocio, que se extiende a cubrir por el periodo que usted contrate, 3 meses o 6 meses, los gastos operacionales que este negocio tiene que seguir cubriendo, incluyendo los gastos laborales, los seguros médicos, los servicios energéticos, comunicación, préstamos, etcétera, hasta tanto entre en operación de nuevo el negocio, que puede ser 3 meses o 6 meses. Que esta póliza también se extiende, o este hecho nos enseña a hacer conciencia de que debemos tener una póliza de responsabilidad civil que va a cubrir los daños que ha provocado este colapso a los edificios vecinos y circundantes en los predios y operaciones del negocio, y a la vez a los vehículos que resultaron aplatados o aplastados, por el colapso. Y que se extiende a cubrir también la posibilidad de demanda por lesiones o muerte a los empleados o visitantes o clientes, que afortunadamente en este caso no ocurrió lo peor. Nadie resultó fallecido, pero hay lesionados leves y pudiera haber lesionados más graves. Y entonces ese tipo de gastos también están contemplados en una póliza de accidente o una póliza de vida, y obviamente la póliza de seguro médico, ¿verdad?, que esa empresa está obligada a tener a través de la Seguridad Social, y los planes complementarios que nosotros nos encargamos de diseñar. Señores, me voy a la pausa nueva vez en este Momentum de Seguros. Sígueme.